Aunque en Cuba hay apenas unos 3.000 ortodoxos, he estado leyendo, el gobierno levantó un templo que algunos en su momento consideraron desproporcionado. Hoy entre nuestros invitados estará, llegado directamente de Cuba, el padre José Conrado. Bueno, llegado directamente de Costa Rica, donde vio de cerca la crisis humanitaria que protagonizan allí nuestros compatriotas. Con la actualidad de por medio, empezamos nuestro programa de hoy. Bienvenidos al Espejo. Muy bien, ya lo mencioné, pero lo presento, el padre José Conrado, sacerdote católico cubano. Algunos dicen que el más rebelde, y yo agrego también cargado de dignidad de nuestros padres. Y sé que el elogio puede ser desmedido, que a usted no le gusta, pero me lo permite en silencio, digamos ahí, es tremendo, ¿no? Qué remedio, ¿no? Y además un gran amigo, un hombre de una tremenda sensibilidad. Como yo, usted sabe, padre, educado o maleducado en el comunismo, en el ateísmo. Yo nací en una época en que ya la religión estaba borrada del sistema educacional cubano. Mis conocimientos son limitados, hago un esfuerzo para tratar de entenderlo, pero he pedido la ayuda de Daniel Álvarez, que es profesor de Teología y de Religiones de la Universidad Internacional de la Florida, para tratar de entender lo que está sucediendo. Así que muchísimas gracias de verdad por acompañarme en esta conversación con el padre José Conrado. Primero, antes de entrar en este tema de actualidad de este encuentro histórico que se va a dar en La Habana entre el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa y el líder de la Iglesia Católica, me gustaría que usted nos contara un poco de su experiencia en Costa Rica. Y la primera pregunta es si fue usted por cuenta propia o fue enviado por la Iglesia. No, yo fui por cuenta propia. Había estado rezando desde que comenzó la crisis en mi parroquia, como en casi todas las parroquias de Cuba. Hemos estado rezando por estos hermanos, sabiendo bien que estaban atravesando una situación tan difícil. Y yo tuve que salir por otras razones, entre otras, una conferencia que voy a tener el sábado en la Ermita de la Caridad, en el marco de la Semana Social Católica de aquí de Miami. Y aproveché para ir a Panamá, por otras razones también de trabajo, y allí me encontré con una persona muy especial que es Teresita, la esposa... Teresita Yáñez, la esposa del ex vicepresidente de Panamá, Ricardo Arias Calderón, que es cubana, por cierto. Por supuesto. Y además representante ante la Asamblea Nacional de panameña. Una persona extraordinaria. Ella me conversó un poco conmigo de todo lo que ella ha hecho en esta línea. Incluso el mismo día que nos encontramos, ella había almorzado con la actual vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, que es sobrina de su esposo. Y la había llamado a ella para explicarle lo que está haciendo el gobierno panameño y los proyectos que tienen para resolver la situación humanitaria con relación a los cubanos. Ella me contó algunas anécdotas que le han llegado de las cosas que han pasado. Me explicó además lo que significaba atravesar el tapón del Darién, que es la selva más tupida del mundo. Increíble. Después, cuando yo visito a los que están en Costa Rica, algunos de ellos me contaron sus experiencias que se erizaba uno. Recuerdo de manera especial a un señor, yo visité los 6 grupos que están en Guatuso, en una ciudad que está casi en la frontera con Nicaragua. Sí, eso es cerca de Liberia, ¿no? Sí, por ahí, por esa zona. Y este señor, lo tuve con todos los grupos, siempre un rato de oración y después un diálogo. Y cuando terminó el rato de oración y el diálogo, este señor me llamó y me dijo, yo quiero contarle la experiencia que yo tuve. A mí, con estos impuestos, entre comillas. Sí, los van extorsionando, les van quitando dinero por el camino. La policía colombiana, de manera especial. Yo le pregunté a varios, pero fueron las guerrillas, varias veces, el ejército fueron colombiano. Los paramilitares, no, la policía colombiana. Y se les acabó el dinero, a él y a otra persona. Los demás tenían dinero para pagar otras formas de llegar a Panamá. Todas con peligro, porque después Teresita me contó una que fue espeluznante.
que atravesaron a través del Caribe, el mar Caribe, que es terrible, y una señora se le escapó el niño de los brazos, empezó a gritar. Hemos tratado de comprobar ese caso. Mira, hay que ir a hablar con Teresita, que repito, es una importante política panameña de origen cubano. Teresita Arias, porque lleva el apellido del esposo, pero es Teresita Yáñez, su apellido original. Y no lo habíamos podido comprobar. O sea, que ella le dice que es real esa historia de que se le cae el bebé, se ahoga y ella después se suicida, dicen. No, la lanzaron. Ah, la lanzaron a la madre. La lanzaron los coyotes y le dijeron a los demás: al que quiera salvar a uno de los dos, ya saben de qué manera lo van a hacer. Fue así, una cosa horrible, ¿no? Yo había sabido en Cuba también de otros casos de violaciones, en fin. Aquí hemos tenido testimonios de violación. Una pregunta, padre. Usted dice que va por cuenta propia. Allí vimos a la iglesia costarricense que en La Cruz ha prestado su parroquia, que se ha volcado en solidaridad con los cubanos, y algunos de los cubanos me preguntaron: ¿dónde está la iglesia cubana? Y yo le transmito esa duda a usted. ¿Qué pasa? ¿Por qué la iglesia cubana? O sea, ya sabemos que el gobierno cubano, la embajada, no se preocupa por su gente. Sí. Pero ¿qué pasa con su rebaño? Bueno, yo creo que en Cuba, yo creo que a veces tenemos esta situación de meternos demasiado en nuestros problemas de cada día. Y quizás nos falta un poco esa otra dimensión de la responsabilidad que tenemos más allá del trabajo estrictamente pastoral. Yo creo que eso es lo digo como autocrítica, ciertamente, porque no es que estoy criticando a nadie, me estoy criticando a mí mismo, ¿no? Que me pasa eso también. Yo creo que sí hemos rezado, es decir, a medida que fueron llegando las noticias, obispos, sacerdotes, religiosas. ¿Llegan trabajosamente a Cuba o llegan con claridad las noticias de esta crisis humanitaria? Las noticias siempre son difíciles de llegar, ¿no? Pero van llegando y uno se va enterando, y la sensibilidad, pues por supuesto, en la reunión de los sacerdotes con el obispo, en fin, todo esto va surgiendo, ¿no? Y yo creo que sí, es decir, yo creo que todas las iglesias han estado rezando por ello. Yo se los dije, les dije: he venido porque ustedes sepan que no están solos, que hemos rezado por ustedes, que estamos rezando por ustedes, y que lo que esté en mi mano yo, humildemente lo haré y sensibilizaré todo lo que yo pueda a las personas en Cuba y fuera de Cuba también, porque yo creo que esto es un problema de todos. Es decir, cuando hay una situación como esta, de alguna manera nos compromete a todos. Yo te decía ahorita del señor que me abordó al final de uno de estos encuentros que tuve con nuestros hermanos allá en Costa Rica, y él me dijo: mira, como nosotros no teníamos ya dinero, nos fuimos a pie, siguiendo el borde del río. Nos habían dicho que íbamos a encontrar comida, pero la realidad es que no encontramos nada. No había ni un plátano, ni un mango, nada. Y seguimos por el borde del río. Me decía él: esta muchacha que iba conmigo, yo a veces me apartaba de ella y sin que ella me viera me echaba a llorar, porque yo estaba muy angustiado y sabía que íbamos a la muerte. Dice que llegó un momento que ellos decidieron no caminar más, es decir, dejarse morir allí mismo. Y cuando eso ocurrió, él se volvió a retirar a llorar y dice que de momento tuvo una inspiración, hizo una cruz en la tierra y le dijo a Dios: Señor, danos una luz, ayúdanos a encontrar una salida a esta situación terrible. Y cuando regresó donde estaba la muchacha le dijo: vamos a seguir caminando. Y efectivamente siguieron caminando y encontraron en la arena dos huellas de zapatos que no tenían continuación, pero que estaban orientados en una dirección. Y él le dijo: vamos a seguir lo que nos muestra estos zapatos. Y dice: pero fíjate que no hay continuación, se quedaron ahí. Y dijo: vamos a seguirlo. Entonces, según la orientación de los zapatos, siguieron caminando. Y después de caminar otro trecho, se encontraron un campesino que les dio cobijo, que les dio alimento y que los ayudó a pasar la frontera para llegar a Panamá. Este hombre me lo contó, por supuesto, emocionado él y emocionado yo, porque, bueno,
esas personas han vivido experiencias, no todos la misma experiencia, no todos en la misma situación, porque hay muchos que lograron salvar por lo menos parte del dinero, y tengo entendido que algunos tenían más posibilidades económicas, que, en fin, pero hay gente que estaba... Ahora, lo que ciertamente fue para mí un consuelo, una alegría tremenda, fue la actitud de los obispos, de los sacerdotes, de las comunidades cristianas Costarricenses. Personas que han estado alojando desde hace 3 meses en sus casas a las familias con niños pequeños. Mire, lo de la parroquia es tremendo en La Cruz, porque la parroquia la deshabitaron y allí la convirtieron en un albergue. Nosotros tenemos las imágenes, nosotros vinimos con algunos de los cubanos que estaban dentro de esa parroquia. Yo creo, profesor, que hay que agradecer una vez más al padre José Conrado esa sensibilidad especial. Por supuesto que no lo vamos a poner usted a criticar su propia iglesia, pero nosotros desde aquí extrañamos un poco alguna declaración del cardenal, de las autoridades más altas de la Iglesia Católica Cubana. Cuando regresemos vamos a hablar específicamente de este encuentro que se está realizando de carácter histórico, ¿usted cree, profesor? Sin duda, ¿no? Muy histórico. Después de 10 siglos en La Habana, y por qué en La Habana. Así que quédese con nosotros, pero antes tenemos un pequeño mensaje para